Hola, ¿qué tal? Soy Iván Martínez Lima y en esta ocasión vamos a platicar de planificación de la demanda, un tema que es de suma importancia para departamentos como compras, planificación de la producción, ventas, logística, distribución, en fin, un tema que es relevante para prácticamente todas las áreas de tu empresa. Lo que vamos a ver en este video son los conceptos básicos del pronóstico y la planeación de la demanda, así como un ejemplo específico de un modelo estadístico de pronóstico. Solamente vamos a ver uno, ya que el tiempo del video sería extremadamente largo si viéramos todos, pero creemos que con el que les vamos a mostrar va a ser suficiente para que se pueda entender el concepto. Los temas de administración de la capacidad, medición de la capacidad en operaciones y teoría de restricciones van a venir en un segundo video, entonces mantente muy al pendiente para que puedas tener acceso a este cuando lo publiquemos. El objetivo de este curso, ya que esto lo manejamos como un curso abierto, pero quisimos compartirlo con todos ustedes, es conocer filosofías y elementos básicos que conforman la planeación de la demanda y el análisis de capacidad, de tal forma que puedan implementarlos en los procesos de toma de decisiones que están relacionados con la administración de materiales en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente estos dos temas los vamos a ver a un nivel básico, pero de tal forma que se entienda perfectamente de qué tratan y que dicho entendimiento te permita comenzar a hacer modificaciones en la forma de hacer la planeación dentro de tu empresa para obtener un mejor beneficio en la administración, sobre todo de los materiales. Aunque como lo comentamos al inicio, también va a ayudarte en la cuestión de planeación de la producción, planeación de las ventas y planeación de la logística y distribución. Entonces vamos a comenzar con el primer término y eso es la demanda. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que cualquier comprador que tiene capacidad de pago están dispuestos a adquirir para satisfacer las necesidades o deseos a un precio determinado y en un lugar establecido. Es importante que aquí estamos planteando el concepto de compradores, ya que para que lo puedas considerar demanda como tal, pues tiene que haber una transacción. Esto implica que los prospectos o tu base de clientes en general no tienen que ver de manera determinante con la demanda. Tú puedes tener una gran cantidad de personas o una gran cantidad de empresas que pueden adquirir tu producto o tu servicio, pero si no lo hacen realmente no están generando demanda. Solamente aquellas personas o empresas que generan una transacción contigo pueden considerarse como parte de la demanda y son aquellas que vas a meter en tu estadística para saber cuánto es lo que te están solicitando. La administración de la demanda es el conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesarias para aprovisionar producto a uno o varios centros de consolidación o almacenaje y cuyo objetivo principal es mantener unos niveles de stock adecuados para atender la demanda media solicitada por el conjunto de clientes en un periodo de tiempo. Esto puede sonar un poco enredoso, pero vamos a tratar de separarlo. Lo primero que tienes que ver es que la administración de la demanda son técnicas de cálculo, es decir, métodos específicos de cálculo, que nos van a ayudar a saber cuánto producto tenemos que tener en nuestros almacenes, disponible en nuestros almacenes, para poder atender lo que nuestros clientes están solicitando en periodos de tiempo específico. Es lograr un equilibrio entre la demanda y el suministro, lo que te están solicitando para comprarte y lo que tu empresa es capaz de producir. Por eso la administración de la demanda va de la mano con la administración de la capacidad. En la medida que tú entiendas cuál es la capacidad de tu negocio para poder ofrecer servicios y productos específicos, vas a poder controlar mejor la demanda que estén solicitando, o por lo menos vas a poder entender si tienes la posibilidad de cubrir las necesidades. En este contexto vamos a platicar de conductores de la demanda. Son aquellos elementos que pueden estar dentro o fuera de tu empresa que te van a ayudar a manejar o administrar la demanda. Esto tiene que ver con las condiciones generales de la economía y los negocios en sí, también con los factores competitivos, las tendencias de mercado, qué es lo que está ocurriendo fuera de tu empresa, los planes internos que tienes dentro de tu propia organización, el sistema formal de flujo y análisis de la información. Este punto es algo que muchas empresas pasan por alto y no lo toman en cuenta, pero la forma como se analiza la información dentro de tu empresa determina o es determinante para saber si vas a poder administrar correctamente la demanda o no. El análisis cualitativo y cuantitativo del proceso también es fundamental. Aunque la administración de la demanda básicamente se basa en números, en análisis cuantitativos, el análisis cualitativo también es importante. Aquel análisis subjetivo que, basado en la experiencia y en la opinión de expertos, te va a ayudar a analizar o a determinar si lo que te dicen los números es lo más conveniente para tu empresa o no. Además de conductores de la demanda, también hay fuentes de la demanda. Esto implica que es aquello que provoca la demanda y hay que detectar todas las fuentes que se tengan en tu empresa.
El más importante y el que todo mundo ubica pues son los clientes, pero también las piezas de repuesto, las promociones, órdenes entre empresas, los productos o servicios mejorados por la competencia y los cambios en la relación valor-precio de la oferta pueden influir directamente en la demanda que vas a tener. Las piezas de repuesto naturalmente tienen que ver con aquellos productos en los que de manera natural va a haber un desgaste y tus clientes te van a solicitar repuestos. Las promociones que hagas pueden influir para que haya más o menos demanda. Las órdenes entre empresas, ya sea que tengas una negociación de tu empresa hacia los clientes finales, que se llama business to customer, o que tengas negociación con otras empresas, business to business, es muy importante que esto lo tomes en cuenta. Entre más órdenes tienes entre compañías que puedan ser diferentes a la tuya o dentro de tu mismo grupo, va a influir completamente en tu demanda. Los productos o servicios mejorados por la competencia, naturalmente si la competencia mejora y lanza mejores productos que tú, es muy probable que tu demanda va a ser afectada, por eso tienes que estarlo cuidando. Y los cambios en la relación valor-precio de tu oferta. Entre más mejoras le hagas a tu producto o servicio y tengas una mejor promoción, es más probable que tu demanda aumente. Ahora, aquí te voy a recomendar que hagas un ejercicio, si ya llegaste hasta aquí en el video, y es que debes de identificar las fuentes de la demanda en tu departamento. ¿Qué partes del proceso general de la empresa generan demanda para tu área? Y esto va a ser interesante porque aquí estamos hablando del concepto de cliente y proveedor interno. Entonces tú tienes clientes internos que te generan una cierta cantidad de demanda. Esa demanda, en la medida que tú proveas información o proveas algún entregable específico, va a permitir que ese cliente interno entregue su propia información al siguiente proceso, a la siguiente etapa del proceso. Y así continuamente hasta que se le entregue el producto o servicio final al cliente. Continuando, el comportamiento de la demanda puede ser completamente diferente dependiendo de las circunstancias del negocio en el que tú te muevas. Pueden ver que el uso del gas natural tiene un comportamiento de la demanda estacional, ya que dependiendo los meses del año, por ejemplo, donde hace más frío es cuando hay más demanda y los meses del año que son más calientes, la demanda disminuye. Hay otro concepto que se le llama patrones de la demanda que es muy importante y básicamente lo vamos a dividir en dos, estable y dinámica. En la parte estable, como ves en esta gráfica, hay variación, pero se mueve en un rango del 75 al 100%. La dinámica es completamente diferente y se mueve en un rango mucho más amplio, desde el 50% hasta el 100%. Esto no implica que sea bueno o malo, depende nuevamente de las condiciones de tu negocio en el mercado en el que estés, pero es importante conocerlo porque entre mayor sea la variación de tu demanda, son las acciones que debes de tomar o las precauciones o previsiones para poder atenderla. Otro concepto que es muy importante que conozcas es que existe una demanda dependiente y una demanda independiente. Imagínate que tú tienes una agencia de autos y naturalmente te gustaría saber cuántos autos vas a vender el siguiente mes. Es realmente difícil porque las condiciones del mercado varían constantemente, hay una competencia enorme y esto hace extremadamente complicado saber cuántas personas van a entrar a tu agencia y de esas personas que entran cuántas te van a comprar un auto. Entonces a eso se le llama demanda independiente, porque no sabes exactamente cuánto va a ser la demanda periodo a periodo. Pero lo que sí puedes saber es que cuando te compran un auto, cuál va a ser el requerimiento de neumáticos y de motores que vas a tener. Cada vez que te compran un auto, tú sabes que van a necesitar 4 llantas o 5, naturalmente si tiene la llanta de refacción, pero la demanda de llantas es dependiente de la cantidad de vehículos que vendes. Esto varía de situación a situación. Si tú te dedicas a vender llantas, la demanda de llantas se vuelve independiente porque no sabes cuántos automóviles lo van a necesitar. Pero la demanda de llantas se vuelve dependiente cuando la alineas a la demanda de automóviles, hablando de una empresa que se dedica a la fabricación de autos. Esto es importante porque solamente la demanda independiente necesita ser pronosticada. La demanda dependiente no. No importa que algunos productos o servicios que vendas en otras industrias sean dependientes, si en tu empresa es independiente, necesitas pronosticarlo. Entonces, en ese sentido, el ejercicio o la pregunta sería identificar si la demanda que generas es dependiente o independiente. Y está en el mismo tenor de identificar los procesos que generan demanda para tu área. Para darte una idea de cómo podría funcionar esto, imagínate que tú estás en el área de cuentas por pagar. Ese proceso es dependiente del área de compras desde el punto de vista de la demanda. La cantidad de veces que vas a tener que ejecutar un pago depende completamente de la cantidad de compras que realiza el departamento de compras. Asimismo, la cantidad de compras que realiza el departamento de compras depende
del plan de producción y de los requerimientos del área de producción. Y así nos podríamos ir. Esto implica que debemos de identificar exactamente dónde se genera la demanda, porque de esta manera va a ser más fácil determinar cuáles son las necesidades de capacidad de cada uno de los departamentos, porque ya sabemos cuál es la cantidad de trabajo que les va a llegar. Algo importante que tienes que tomar en cuenta es que hay datos que son afectados al planificar la demanda, y cuando hablamos de afectados no significa que sea en una connotación negativa, significa que son datos que se van a modificar de acuerdo a cómo cambia la demanda o cómo tiene su variación. En compras, por ejemplo, es importante determinar las cantidades y el valor económico de un producto a precios de costo de inventario a adquirir. ¿Qué implica esto? Que para poder hacer una planeación de la demanda que realmente funcione, necesitas saber exactamente cuánto es lo que vas a comprar, en cantidad de piezas y en el costo. Y naturalmente las cantidades que vas a comprar semanalmente deben coincidir con las salidas que se producen en una semana. Esto es el principal reto de la administración de la demanda. Si tú ya sabes cuánto es el requerimiento que tiene tu área de producción o tu área de servicio, las compras que hagas tienen que estar alineadas con ese requerimiento. Un paradigma que es muy común, por ejemplo, en el departamento de compras, es que se compra de más para tener stock y de esa manera evitar que no exista producto para poder atender la demanda. Pero la realidad es que a través de análisis cuantitativos, tú deberías de hacer las compras exclusivamente de lo que realmente vas a necesitar. Cuando haces compras de stock es porque está justificado desde un punto de vista numérico, no porque te llegó una buena oferta y eso hace que infles tu inventario esperando que algún día pueda salir porque nunca hiciste un análisis de la demanda que te ayude a saber cuándo exactamente vas a vender esos productos que estás tratando de cubrir con esa oferta excedente de inventario que estás adquiriendo. Recuerda que esto es solamente una presentación introductoria. Hay muchos detalles que iremos viendo poco a poco en otros videos que nos ayuden a entender mejor cómo se hace todo este proceso. Desde el punto de vista del almacén, es importantísimo la gestión y planificación de las entradas de almacén. Y sí, así como lo oyes, se deben de planificar cuál va a ser la carga de trabajo que vamos a tener en las entradas del almacén. La anticipación por fecha de entrega, entradas por día, número de bultos, piezas o mercancías que entran cada día, el costo del almacenaje optimizado, la proyección de inventario a futuro. Para todo esto nos ayuda la planificación de la demanda y todo esto son conceptos que una buena planificación y administración de la demanda nos ayudan a controlar. Ahora vamos a hablar de pronóstico de la demanda. Ya hablamos de demanda, ahora vamos a ver un poco más sobre lo que es el pronóstico. Y el pronóstico es un proceso de proyectar los valores de una o más variables en el futuro. Es tratar de ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Y ayudan a la empresa a tomar mejores decisiones si se hacen bien. Las necesidades de pronóstico en la cadena de valor tienen que ver desde la etapa de conseguir clientes, la etapa en la que estás generando valor, esto es, el proceso que tienes en tu empresa para producir los bienes y servicios, y en la parte de conservación de clientes. En todos estos momentos se pueden hacer pronósticos. Lo más probable es que en la mayoría de estos en tu empresa no estén acostumbrados a hacer pronósticos, pero es indispensable que lo puedan hacer. Por ejemplo, para poder conseguir un cliente, podemos hacer un pronóstico sobre la demanda de bienes y servicios, o sea, cuánto nos van a solicitar, la participación del mercado, ingresos y ganancias, la demanda por marcas y categorías, la necesidad de educación y capacitación, incentivos de los vendedores, financiamiento y tecnología. De todo esto se pueden hacer pronósticos. En el proceso de creación de valor, hablamos de producción, tendencias de productividad, calidad y desempeño, tasas de fallas en equipos, tendencias económicas, el desempeño y tendencia de los proveedores. En la conservación de un cliente, el volumen del centro de atención telefónica, instalación y mantenimiento, la demanda de transporte, tendencias en garantías y reclamaciones. Y esto es solamente un ejemplo de algunos elementos en los que se puede obtener un pronóstico. Lo importante, como se menciona en la barra de abajo, es que tiene que haber medición y retroalimentación. Aquí es donde entran mucho el concepto de los factores críticos dentro de tus procesos, ya que al tener recursos limitados va a ser muy complicado que puedas generar pronósticos de forma manual de todo esto. Aquí es donde entra tener un sistema administrativo que sea bastante robusto para poder automatizar toda esta información. Pero si no lo tuvieras, aunque empezaras simplemente con Excel, tienes que determinar cuáles son aquellos elementos críticos que vale la pena comenzar a pronosticar y poco a poco, conforme tu empresa vaya creciendo y vaya adquiriendo más tecnología, vas a poder automatizar algunos de los otros procesos que aquí te estamos recomendando. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos de pronóstico que es importante que conozcas. Uno de ellos es el horizonte de planeación del pronóstico, que básicamente es el periodo en el que vas a basar tu pronóstico. El largo plazo es de 1 a 10 años
Y como aquí mencionamos, es para expansión de instalaciones, necesidades futuras de terreno, mano de obra y equipo. Entonces tienes que hacer un pronóstico de ver cómo van a estar tus ingresos en los próximos años para saber que esa inversión muy fuerte que vas a hacer realmente la puedas realizar. Otros son los de, como hemos comentado, a mediano plazo, 3 a 12 meses, que tiene que ver con los niveles de fuerza de trabajo, asignación de presupuesto, planes de compra, recursos humanos y financieros. Y el otro de corto plazo hasta 3 meses, que es el más utilizado por las gerencias operativas, tiene que ver con los horarios de producción, asignación de puestos, requerimientos de capacidad, necesidades de transporte, horarios de entrega. Ojo, en corto plazo menciona hasta 3 meses, pero esto implica que tú puedes generar pronósticos que tengan que ver con un horizonte de planeación inclusive de horas. Por ejemplo, cuando estamos en un call center, si tu empresa fuera exclusivamente un call center, es un hecho que necesitan hacer pronósticos de cuánto va a ser la demanda de llamadas que van a tener por hora, ya que necesitan saber cuántos operadores o agentes de soporte del call center necesitan estar sentados esperando esas llamadas que van a recibir de los posibles clientes. Entonces, en el corto plazo hablamos de un horizonte de planeación que va desde los minutos hasta 3 meses, ¿sí? Para que lo tengas en ese concepto o en ese contexto. Otro de los conceptos importantes de los pronósticos que tienes que conocer son los patrones de datos y series de tiempo. Esto implica que cuando empiezas a obtener información, la forma como estos se van a ver representados, por ejemplo, en una gráfica, nos va a ayudar también a tomar ciertas decisiones. Los patrones de datos tienen que ver con el conjunto de observaciones medidas en puntos sucesivos en el tiempo. Esto es cómo se están comportando esos datos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que implica la palabra tendencia, pero aquí se puede ver cómo el comportamiento de los datos que están en estas 3 gráficas de ejemplo es completamente diferente. Esto nos ayuda muchísimo a saber cómo va un proceso sin tenernos que meter a ver las tablas de números de manera específica. Dentro de los patrones de datos, estos 3 conceptos son muy importantes que conozcas. La tendencia como tal es un patrón de crecimiento o declive en una serie de tiempo. Esto es ver si va aumentando o disminuyendo el resultado de nuestro proceso o cómo se está comportando nuestro proceso. Los patrones estacionales se caracterizan por periodos repetibles de altibajos en periodos cortos. Por ejemplo, la gráfica que te mostré del comportamiento de la demanda en el gas natural es completamente estacional. Y los patrones cíclicos tienen que ver con patrones regulares en una serie de datos que tienen lugar en periodos prolongados. Por ejemplo, los movimientos a la alza y a la baja de la bolsa o de las acciones. La bolsa tiene un patrón cíclico porque cada X años tiene aumentos muy fuertes y caídas muy fuertes. Las personas que se dedican de manera profesional al análisis y la tendencia de las acciones saben que existen estos ciclos y de esa forma toman decisiones para saber cuándo vender y cuándo comprar. Otro concepto son los errores y exactitud en el pronóstico. Y un error de pronóstico es la diferencia entre el valor observado en la serie de tiempo y el pronóstico. Esto implica que tú puedes generar un pronóstico, por ejemplo, para el siguiente mes del comportamiento de tu proceso o específicamente de la demanda. Y una cosa es el número que tú diste y otro es lo que realmente se haya generado de demanda o de resultado de tu proceso. Y va a haber un error. Va a ser muy complicado que tu pronóstico coincida totalmente con la demanda o el resultado real. Y esto es natural porque por eso es un pronóstico. Es una aproximación de lo que tú crees que va a pasar. Entonces hay varios modelos estadísticos de pronóstico. Está el promedio móvil simple, la suavización exponencial simple, la regresión y el pronóstico de juicio. Estos son los más básicos y populares. Existen muchos modelos matemáticos que se necesitaría un canal exclusivo de YouTube para ver todos ellos a detalle. Por lo pronto, aquí vamos a ver solamente uno que te va a ayudar a comenzar a trabajar en pronósticos si nunca lo habías hecho, y es el promedio móvil simple. Este análisis nos va a ayudar a promediar las fluctuaciones aleatorias en una serie de tiempo para identificar la dirección subyacente en la que cambia la serie de tiempo. ¿Qué significa toda esta jerga técnica? Que el promedio móvil simple nos va a ayudar a atenuar todas las variaciones que tiene nuestro proceso desde el punto de vista de análisis y medición para tratar de identificar tendencias, para tratar de identificar patrones. En la gráfica que estás viendo en la pantalla, la demanda real está representada por la línea azul. Esto es lo que realmente se está consumiendo. Y los otros 2 conceptos, MM y MP, tienen que ver con los pronósticos. Los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero nos ayudan a ver un punto medio de cómo se está moviendo dicha demanda. Esto nos ayuda para poder provisionar nuestros recursos de acuerdo a lo que consideramos que puede ser la demanda para el siguiente periodo, de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, a cómo se mueve nuestro negocio.
puedes darte cuenta que en prácticamente ninguno de los puntos está coincidiendo la demanda con lo que estamos proyectando. Y vuelvo a lo mismo, no importa. Lo importante es que te ayuda a prepararte para poder afrontar todos los cambios o fluctuaciones que tiene tu demanda o los resultados de tu proceso. Lo que sí es muy importante es que este análisis funciona mucho mejor cuando la demanda es relativamente estable y consistente. Ojo, consistente no significa que todos los meses sea exactamente la misma demanda, sino que la variabilidad que tengas no sea tan abierta. Si recuerdas al principio, vimos que podías tener demanda estable y dinámica. La demanda estable no significa que no tenga variación, pero la variación es menor en rango que en la dinámica. Si has llegado hasta aquí en el video, es importante que sepas que en la descripción existe un enlace para que puedas descargar un archivo de Excel y puedas realizar un ejercicio básico para sacar el promedio móvil simple. Lo primero que debes de conocer, si ya descargaste el archivo, es que K es el periodo de tiempo para el pronóstico. En el caso de la gráfica que tenemos aquí está representado con la letra N y N dice igual a 3. ¿Qué implica esto? Que son el número de periodos en el tiempo que vamos a tomar como referencia para sacar nuestro pronóstico. Cuando K o N, que en este caso es lo mismo, es igual a 3, significa que estamos tomando 3 periodos para hacer el pronóstico del periodo siguiente. Por eso en la gráfica puedes ver que las líneas verdes y rojas comienzan a partir del periodo 4, porque estamos tomando el periodo 1, 2 y 3 para generar el pronóstico. A partir de ese momento comenzamos a jalar los periodos de tiempo de 3 en 3. Significa que para poder pronosticar la demanda en el periodo 5, voy a tomar en cuenta lo que está en el periodo 2, en el 3 y en el 4. Y así sucesivamente. Algo que es importante es que si seleccionas 3, 5 o 7 como K, para saber cuántos son los periodos que debes de seleccionar, debes de entender que cuando K aumenta, el pronóstico reacciona lentamente. Por ejemplo, en la gráfica que estás viendo, estamos hablando de 12 periodos, lo que se puede interpretar como los 12 meses del año. Pero tal vez estás haciendo un análisis más detallado y tienes los últimos 36 meses, 36 periodos. En este caso, como tu información es mucho más grande, puede ser que prefieras tomar un periodo más grande como K, en vez de 3 periodos de tiempo que puedas tener 5 o 7. Por lo general se maneja en números primos. Pero entre más grande agarres ese periodo para poder hacer el análisis, como vas a tener un promedio, pues tu pronóstico se va a mover en un rango mucho más bajo porque estás promediando una cantidad mayor de números. Cuando K es corto, como es este el caso, que solamente estamos agarrando 3 periodos, el pronóstico reacciona más rápido. ¿Cómo vas a saber cuál es lo mejor o qué es lo que debes de seleccionar? Con base en la experiencia y en prueba y error, así como lo escuchas. No hay una fórmula única porque cada negocio es diferente y cada demanda se comporta diferente dependiendo en qué lugar del planeta estés. Entonces vas a tener que hacerlo a prueba y error, pero va a depender del resultado que te dé tu análisis de pronóstico y el análisis cuyos datos tengan la menor cantidad de error o el error sea el más pequeño, va a ser el que puedes considerar como el más apropiado. Entonces la fórmula para poder sacar el pronóstico es simplemente hacer una sumatoria de observaciones y dividirlo entre el número de periodos que escogiste. En el caso de la gráfica, lo que vamos a hacer es sumar el resultado del periodo 1, del 2 y del 3, y el total de eso lo dividimos entre 3 porque es el número de periodos que se escogió. Así de sencillo sacar el pronóstico para el siguiente periodo. Por eso se llama promedio móvil simple. Entonces, en este ejemplo lo vamos a tratar de aterrizar mejor. Tienes 10 periodos, es un ejemplo muy sencillo, y la observación implica el resultado de la demanda que tuviste para los primeros 3 periodos. Esto implica que tenemos que sacar el pronóstico para el periodo 4. Aquí sería importante que ya tuvieras el archivo de Excel que está compartido en la descripción de este video. Te voy a ayudar con los primeros cálculos. Para el primer pronóstico, lo único que hay que hacer es sumar 172 más 217 más 190 y dividirlo entre 3. Este es el resultado, 193. Entonces estoy pronosticando que para mi siguiente periodo voy a tener la venta o la demanda de 193 unidades de lo que sea. Me preparo para esa demanda. Pero al momento de que se genera la actividad, me doy cuenta que realmente vendimos o se necesitaron 233 unidades. Tengo un error o una diferencia de 40 unidades. Ahora, tú podrías decir que entonces el pronóstico no funcionó porque yo a lo mejor me había preparado para 193 y tuve 233. Pero esto es parte del proceso de aprendizaje porque en los 3 periodos anteriores no habías tenido una venta de 233 que te hiciera pensar que pudieras necesitar esa cantidad.
Entonces de repente la demanda fluctúa de manera que no podemos controlarlo y simple y sencillamente tenemos que empezar a hacer el análisis para saber cuánto es el rango de error que podría tener. Ahora, puedes ver que a un lado del 40 está el error al cuadrado, simplemente estamos elevando al cuadrado el dato que corresponde a error, y esto es porque puede haber error que te aparezca en positivo y en negativo, pero tú necesitas ver los valores absolutos, entonces al elevarlo al cuadrado eliminamos el signo negativo y nos va a ayudar a tener una referencia totalmente en números absolutos de cuánto es nuestro nivel de error. Vamos a sacar el siguiente periodo. Nuevamente, 3 periodos, pero ya los recorremos. Ahora vamos a tomar para hacer el cálculo el periodo 2, 3 y 4. Y del periodo 4 no tomamos el pronóstico, tomamos la observación, o sea, lo que realmente salió. Entonces, al dividirlo entre 3, nos da 213. En este caso, ya no vendimos 233, ahora vendemos 179, y puedes ver que el error ahora es negativo, pero al momento de elevarlo al cuadrado, pues el signo negativo se elimina y tenemos un error absoluto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a dar la demanda para este ejercicio de los siguientes periodos y tú vas a calcular el pronóstico en tu archivo de Excel. Aquí puedes pausar el video y comenzar a trabajar antes de que yo avance para que te dé los resultados finales. Pues bien, aquí ya está toda la tabla terminada y podrás darte cuenta que en la última columna añadimos el porcentaje de error. Ese porcentaje se obtiene dividiendo lo que te dio de error, por ejemplo en el periodo 4, divides 40 entre 233. Y de esta manera obtienes el 17.17%. Por supuesto, después de multiplicarlo por 100. Y así lo vamos a hacer para cada uno de los periodos. Aquí no importa si es negativo o positivo, solamente queremos ver cuál es el porcentaje de error. Podrás darte cuenta que en la columna de error al cuadrado y en el porcentaje se hace una sumatoria final y se sacan los promedios. El MSE es el promedio de todos los errores, o sea, sumamos todos los errores al cuadrado y los dividimos entre el número de periodos, que en este caso no son 10, son 7. Entonces 8494.88, que es la sumatoria de errores al cuadrado, lo dividimos entre 7 y son 1213. Y lo mismo vamos a hacer con los porcentajes. El MAPE es el error porcentual absoluto medio. Vamos a sumar todos los porcentajes, los dividimos entre el número de periodos, en este caso 7, y eso nos da un 15.04. ¿Qué implica esto? ¿Es mucho o poco? Nuevamente depende de tu proceso. Lo que se recomienda es hacer esta tabla pero para diferentes números K, es decir, para diferentes periodos. Aquí lo hicimos para 3 periodos, pero puedes hacerlo para 2 periodos, puedes hacerlo para 5 periodos, puedes hacerlo para 4 periodos y ver qué resultado te da. Lo que debes de seleccionar es aquello donde el MSE y el MAPE sea menor, donde haya menor diferencia, donde haya menor cantidad de error. Ese es el rango o el rango de periodos que debes de seleccionar para tus pronósticos. Esto se tiene que hacer con información mucho más detallada y entre más automatizado lo tengas mejor, pero como siempre lo hemos manejado en nuestros videos, es importante que sepas de dónde salen los datos. Cuando lo graficas, te debe de aparecer algo como esto. La línea naranja representa tu demanda real y la línea gris representa el pronóstico. Te das cuenta cómo se suaviza y esto te permite hacer una planeación mucho más certera de cuánto es lo que debes de tener en stock, cuánto debes de tener de personal, cuánto debes de tener de recursos para poder atender la demanda que te va a llegar. No es un pronóstico exacto y vas a tener diferencias. Eso implica que también puedes calcular que si tienes un porcentaje de error del 15%, sabes con cuánto te tienes que provisionar, cuánto tienes que tener de excedente para poder atender toda la posible demanda. Pero ya no lo estás haciendo exclusivamente con lo que tú crees, sino con modelos matemáticos que te permitan ver cuánto es lo que deberías de conservar o cuánto es lo que deberías tomar en cuenta. Pues bien, a partir de aquí ya entraría el tema de administración de la capacidad. Vamos a dejar hasta aquí este video. Espero que te sirva para entender los conceptos básicos de la demanda y lo importante que es comenzar a analizar esto en tu empresa si aún no lo has hecho. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que le dedicas a ver nuestros videos. Compártelo con aquellas personas que creas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego.